1972. Por primera vez en la historia, el orgullo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El bombardero estratégico B-52 fue derribado sobre los cielos de Vietnam, provocando una conmoción en los medios de comunicación de todo el mundo. Poco tiempo después, Vietnam logró derribar un total de 34 B-52, lo que obligó a los Estados Unidos a firmar los Acuerdos de Paz de París para retirar sus fuerzas con honor. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo pudo una nación pequeña, devastada por la guerra y subdesarrollada, cómo Vietnam lograr lo que ningún otro país había conseguido jamás? Muchos videos de YouTube relatan la Operación Linebacker 2, la campaña que marcó este acontecimiento histórico. Debajo de esos videos, numerosos comentarios afirman que Vietnam pudo derribar los B-52 estadounidenses gracias a la ayuda soviética en particular, al sistema de misiles SAM-2. Pero ¿es eso completamente cierto? ¿Por qué otros países que también recibieron armas y apoyo soviéticos no lograron resultados similares? Este video te ofrecerá la respuesta más clara. Repasaremos cómo el ejército vietnamita se enfrentó al B-52 estadounidense, desde su primera aparición en la guerra, hasta el primer avión derribado y a lo largo de toda la Operación Linebacker 2. Fueron batallas feroces y agotadoras, que revelaron tanto el formidable poder de las fuerzas aéreas estadounidenses como la inquebrantable determinación de las tropas vietnamitas que luchaban por su independencia. Todas las imágenes de este video provienen de archivos históricos verificados. Esta producción no busca provocar ni atacar a nadie, sino reconstruir fielmente la verdad histórica. Si tienes alguna pregunta sobre las fuentes, no dudes en dejar un comentario abajo. Estaré encantado de conversar contigo sobre ellas. Y ahora, comencemos con el contenido principal del video. Primero, es necesario mencionar la gran visión del presidente Ho Chi Minh de Vietnam, quien consideró que, cuando los Estados Unidos retrasaban y modificaban repetidamente las disposiciones del Acuerdo de París, Washington casi con toda certeza introduciría los bombarderos estratégicos B-52 en el conflicto para imponer su poder de fuego y, de ese modo, fortalecer su posición en las negociaciones. El 7 de febrero de 1965, durante la visita oficial a Hanoi del primer ministro soviético A.N. Kosygin, el presidente Ho Chi Minh pidió a la Unión Soviética que ayudara a Vietnam a construir unidades de defensa aérea equipadas con el sistema de misiles SAM-2, y esta solicitud fue aprobada de inmediato. Tal como se había predicho, después de una serie de enfrentamientos con Vietnam, los Estados Unidos comprendieron que las operaciones de infantería y los ataques aéreos tácticos por sí solos no podían asegurar la iniciativa. En junio de 1965, Washington decidió desplegar bombarderos estratégicos B-52 en el Frente Sur para destruir las bases y las principales fuerzas de combate del Ejército de Liberación. Con un techo de servicio superior a 10 kilómetros, una carga de bombas de hasta 31 toneladas y la capacidad de portar ojivas nucleares, los expertos militares estadounidenses creían que el B-52 sin duda aplastaría la voluntad de resistencia de Vietnam. En ese momento, las fuerzas vietnamitas solo podían defenderse a bajas y medias altitudes, confiando principalmente en armas de infantería, cañones antiaéreos y algunos cazas MiG obsoletos que, en realidad, no podían alcanzar la altitud del B-52. Incluso después de que Vietnam recibiera ayuda militar soviética, incluidos los misiles SAM-2, los analistas estadounidenses seguían creyendo que un país subdesarrollado, recién expuesto a armamento moderno, necesitaría muchos años para dominar tales sistemas. Su plan era simplemente llevar los B-52 a Vietnam, presionar el botón y luego retirarse, confiados en que Vietnam no podría resistir los bombardeos y se vería obligado a rendirse. Fue precisamente esa arrogancia y exceso de confianza lo que le costaría a los Estados Unidos una de las derrotas más desastrosas de toda su historia militar. El 18 de junio de 1965, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó oficialmente alrededor de 27 incursiones de B-52 sobre el sur de Vietnam, en formación. Cada B-52 era escoltado por aviones F-100 y F-105, encargados de señalar los objetivos y abrir el camino. Frente a los ataques masivos y repentinos de los B-52, las fuerzas vietnamitas desplegaron de inmediato posiciones de misiles de defensa aérea, pero cada lanzamiento de misil producía un denso humo y polvo que permitía a los aviones estadounidenses detectar las posiciones desde el aire y concentrar los bombardeos, lo que causó grandes pérdidas a las unidades vietnamitas. Después de muchas batallas, los comandantes vietnamitas identificaron la causa.
Los aviones enemigos estaban determinando las coordenadas de sus baterías al observar desde el aire las columnas de polvo. Aprovechando ese hecho, Vietnam ideó una contramedida. Creó numerosos emplazamientos falsos y colocó cargas y minas en muchos puntos. Cuando aparecían los B-52, detonaban las minas para generar nubes de polvo falsas. Tal como se esperaba, los estadounidenses observaban esas columnas desde el aire y bombardeaban las posiciones señaladas antes de retirarse. Este método redujo temporalmente las pérdidas reales de los vietnamitas. Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos descubrió rápidamente el engaño. Furiosos, cambiaron de táctica y utilizaron aviones F-105 para esparcir tiras metálicas sobre el campo de batalla con el fin de bloquear los radares de defensa aérea vietnamitas. Después de que se liberaron las tiras metálicas, las pantallas de radar vietnamitas mostraban únicamente un parpadeo blanquecino que hacía imposible distinguir los objetivos reales de los falsos. Según los cálculos estadounidenses, unas 25 tiras metálicas generaban un eco de radar equivalente al de un avión en la pantalla. Por lo tanto, cuanto más tiras se liberaban, más se llenaban las pantallas enemigas de contactos fantasmas que los operadores de radar no podían distinguir de los objetivos reales. Si en algún momento Vietnam había utilizado baterías falsas para engañar a los aviones estadounidenses, ahora los Estados Unidos respondían creando una avalancha de aviones ficticios en los radares vietnamitas. Los observadores de la Segunda Guerra Mundial reconocerán que los británicos emplearon una medida similar con éxito contra Alemania. Es probable que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se inspirara en ese precedente. Sin embargo, los estadounidenses no anticiparon que el monzón del nordeste comenzaba a soplar con fuerza a gran altitud sobre la zona donde los B-52 estaban dispersando tiras metálicas. Los fuertes vientos desviaron las tiras metálicas de su curso y dejaron el bloqueo ineficaz. Aprovechando la oportunidad, las defensas aéreas vietnamitas recuperaron la iniciativa y lanzaron sucesivos ataques con misiles que sumieron a los Estados Unidos en la confusión. Sin embargo, eso fue solo una retirada táctica, porque el objetivo final de Vietnam seguía siendo la destrucción de los B-52. En 1967, los Estados Unidos ampliaron su zona de bombardeo hasta las áreas cercanas al 17º paralelo, concentrando su poder de fuego en el corredor estratégico de Vinh Linh al norte de Quang Tri. Esta era una posición clave dentro de la red logística que transportaba suministros y refuerzos desde el norte hacia el sur. El objetivo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos era desplegar bombarderos estratégicos B-52 sobre una vasta región, destruyendo los depósitos y puntos de reunión, mientras cortaban las rutas de abastecimiento hacia los campos de batalla del sur. Esta vez, la formación de B-52 estadounidense fue reforzada con aviones EB-66, que tenían la capacidad de realizar interferencias electrónicas activas y podían operar independientemente de las condiciones meteorológicas. El EB-66 era descrito a menudo como un B-52 sin bombas, cuya misión consistía en cubrir todo el corredor de vuelo con potentes ondas de interferencia, cegando los sistemas de radar de defensa aérea de Vietnam. Los Estados Unidos estaban convencidos de que, bajo este paraguas de interferencia protectora, las formaciones de B-52 estarían completamente a salvo de los misiles tierra-aire SAM-2 de Vietnam. En la noche del 17 de septiembre de 1967, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó una formación de ataque compuesta por 6 cazas F-4 y F-105 para abrir el camino, realizando tareas de reconocimiento mientras dispersaban millones de finas tiras metálicas para crear ecos falsos en las pantallas de radar. Detrás de ellos volaban 3 bombarderos B-52 a una altitud superior a los 10 kilómetros. Aproximadamente a 100 kilómetros de distancia, 2 aviones EB-66 orbitaban en un patrón elíptico, emitiendo potentes señales de interferencia electrónica para proteger y cubrir la formación de B-52 que se aproximaba a Vinh Linh. Sin embargo, esta vez el lado vietnamita se había preparado con antelación. Los batallones de misiles habían sido desplegados a lo largo de la ruta de vuelo prevista de los B-52. Cada batallón estaba equipado con sistemas de radar P-12 y P-35 para la detección de objetivos, junto con equipos de control de misiles SAM-2. 2 batallones estaban situados a varios kilómetros de distancia, lo que les permitía cotejar los datos de radar y determinar con precisión la dirección de vuelo de los aviones entrantes. Cuando los EB-66 comenzaron a transmitir señales de interferencia, ambos batallones analizaron los ecos de radar, siguiendo únicamente aquellos puntos de interferencia que se desplazaban a velocidades coherentes con las de los aviones B-52.
Las estelas de tiras metálicas que caían lentamente, arrastradas por el viento, fueron descartadas. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Vietnam envió 2 interceptores MiG-21 hacia el área donde operaban los EB-66, cuando el radar de los EB-66 detectó la aproximación de los MiG-21. Los EB-66 se vieron obligados a retirarse de la formación de B-52 para evitar el enfrentamiento. Esa separación debilitó la cobertura de interferencia, dejando expuestas partes de la formación de B-52. Los radares vietnamitas en tierra comenzaron a identificar con claridad las trayectorias y direcciones de vuelo de los B-52. Cuando los 3 B-52 entraron en el alcance de los misiles, los batallones vietnamitas lanzaron de inmediato 2 misiles SAM-2, cada uno con un peso superior a 2 toneladas. Momentos después, una estruendosa explosión resonó en los cielos. Un destello brillante iluminó la noche sobre Vinh Linh, cuando uno de los B-52 estalló en llamas y se precipitó al suelo. Los Estados Unidos intentaron tranquilizar a sus pilotos afirmando que se trataba simplemente de una falla técnica, pero la ansiedad se extendió entre sus filas. Se enviaron refuerzos con rapidez, compuestos por 6 cazas F-4 y F-105 equipados con misiles antirradares Shrike. Estos misiles podían bloquear automáticamente las emisiones de radar enemigas y dirigirse hacia el objetivo en el momento en que un radar vietnamita se activaba. Al observar que los Estados Unidos mantenían la misma formación y tácticas, Vietnam volvió a emplear cazas MiG-21 para separar a los EB-66 del grupo principal. En tierra, cuando las unidades de misiles vietnamitas detectaban a los B-52, activaban el radar solo durante unos pocos segundos, bloqueaban los objetivos y luego lo apagaban para evitar ser detectadas por los misiles Shrike. Los equipos de seguimiento aplicaron el método del adelantamiento por medio ángulo, sin esperar un eco corporal completo, sino calculando el punto de encuentro a partir del rumbo y la velocidad, y disparando 2 SAM-2 V-750 para interceptar a los bombarderos en esa línea proyectada. Los cálculos mostraron que el B-750 SAM-2 viajaba aproximadamente 750 metros por segundo, más rápido que la velocidad del misil Shrike, de alrededor de 510 metros por segundo. Esto significaba que, si ambos eran lanzados simultáneamente, el SAM-2 podía alcanzar antes su zona de intercepción, aumentando significativamente la probabilidad de un impacto exitoso para contrarrestar los misiles Shrike de manera más efectiva. Vietnam también construyó numerosos emplazamientos señuelo en zonas que se asemejaban a posiciones reales de radar. Estos incluían estructuras de madera que simulaban antenas de radar, montajes, sacos de arena y equipos falsos que, vistos desde el aire, parecían instalaciones auténticas. Cuando las estaciones de radar reales permanecían temporalmente en silencio, se detonaban pequeñas cargas explosivas en los sitios falsos para generar humo y polvo, engañando al enemigo y haciéndole creer que las posiciones de radar verdaderas habían sido destruidas. Como resultado, los aviones estadounidenses concentraron sus bombardeos sobre estos emplazamientos señuelo, mientras las verdaderas unidades de misiles permanecían intactas y bajo una presión mucho menor. Finalmente, el 20 de octubre de 1967, Vietnam derribó 2 bombarderos B-52 en una sola batalla. A finales de octubre, otro fue destruido, y el 11 de enero de 1968, un nuevo B-52 fue abatido. Todas estas victorias tuvieron lugar en la región de Vinh Linh y el norte de Quang Tri, bajo la ya conocida formación de 3 B-52, 12 B-66 y entre 6 y 8 cazas escolta. Estos triunfos marcaron un punto de inflexión decisivo en la confrontación aérea entre Vietnam y los Estados Unidos, allanando el camino para batallas aéreas aún mayores e intensas que seguirían después. Durante la fase final de la Guerra de Vietnam, el objetivo más urgente para los Estados Unidos ya no era preservar el número de bombarderos B-52, sino destruir el sistema de defensa aérea de Vietnam, especialmente los complejos de misiles SAM-2, que habían causado graves pérdidas a la Fuerza Aérea estadounidense. Para superar las limitaciones del misil Shrike, los Estados Unidos equiparon a los aviones de combate F-4 y F-105 con un nuevo tipo de misil antirradares, el AGM-78. Esta era una versión mejorada de forma integral, con un alcance de hasta 90 kilómetros, una ojiva que pesaba cerca de 100 kilogramos, una velocidad de más de 600 metros por segundo y, lo más importante, la capacidad de memorizar las coordenadas del objetivo, incluso después de que el radar enemigo hubiera sido apagado. Siempre que el radar emitiera una señal,
Aunque fuera por un breve instante, pues el AGM-78 podía registrar su posición y lanzarse en picado para destruir el objetivo. Con esa capacidad, el AGM-78 se convirtió en el cazador de radares más peligroso de ese periodo. Los Estados Unidos también introdujeron en el campo de batalla el avión F-111, una plataforma de ataque moderna capaz de volar a altitudes extremadamente bajas, solo unos 70 a 80 metros sobre el suelo, a una velocidad cercana a la del sonido y transportando hasta 10 toneladas de armamento. Download as audio. Al F-111 se le asignó la misión de atacar directamente las posiciones de defensa aérea, allanando el camino para las formaciones de B-52 que volaban detrás. En ese momento, los Estados Unidos habían obtenido una muestra del misil SAM-2 del campo de batalla de Oriente Medio entregada por Israel tras haber sido capturada a Egipto. Mediante el análisis, descubrieron que la mayor debilidad del sistema era su dependencia del enlace de comunicación entre la estación de control en tierra y el misil. Perfecto, listo para el siguiente fragmento. Envíalo cuando quieras y lo traduzco manteniendo el mismo formato y las cifras en palabras. En 1972, cuando los combates en la región de Tritien se volvieron particularmente intensos, los Estados Unidos se vieron obligados a reanudar las incursiones de bombardeo estratégico de los B-52 sobre el norte, tanto para apoyar el frente de batalla como para aumentar la presión en las negociaciones de París. Las fuerzas de cazas de escolta fueron fuertemente reforzadas, con una estrecha coordinación entre los aviones de supresión, interferencia y bombardeo. Cada formación de 3 B-52 estaba protegida por entre 11 y 18 aeronaves adicionales, formando un enorme bloque de poder de fuego en el cielo. Esta campaña de los Estados Unidos tenía 3 objetivos principales. Primero, poner a prueba la capacidad de defensa aérea de Vietnam después de años de interferencias electrónicas. Segundo, obligar a los batallones móviles de misiles SAM-2 a revelar sus posiciones. Tercero, crear la impresión de que las formaciones de 3 B-52 con densas capas de escolta eran imposibles de derribar como preparación para el masivo asalto de bombardeo sobre el norte que seguiría. Sin embargo, el lado vietnamita no fue tomado por sorpresa en absoluto. Para contrarrestar al F-111, Vietnam organizó estaciones de radar de baja altitud, combinadas con una red de cañones antiaéreos y cañones de 37 milímetros, formando una red de fuego terrestre entrelazada que obligaba a los F-111 a volar a una altitud mayor de la prevista al aproximarse. Cuando los F-111 ascendieron fuera de su franja segura de vuelo ultra bajo, comenzaron a entrar en el rango de detección del radar y fueron fijados como objetivos por los misiles SAM-2. En tan solo unos pocos meses, numerosos F-111 fueron derribados o desaparecieron sin dejar rastro en los cielos de Vinh Linh y Quang Binh, lo que obligó a la aeronave, antes promocionada como invulnerable, a suspender sus operaciones en el campo de batalla de Vietnam. El mayor problema en ese momento era cómo impedir que los Estados Unidos neutralizaran los complejos SAM-2. Los ingenieros y operadores de defensa aérea vietnamitas comprendieron rápidamente que los Estados Unidos estaban interfiriendo únicamente dentro de una banda de frecuencia fija. La solución propuesta fue cambiar la frecuencia de comunicación entre la estación de control y el misil. Según un principio físico básico, la frecuencia de oscilación de un circuito eléctrico se determina mediante la fórmula. F es igual a 1 dividido por 2pi por la raíz cuadrada de LC. En esta fórmula, L es la inductancia de la bobina y C es la capacidad del condensador. Al modificar cualquiera de los dos parámetros, L o C, la frecuencia de oscilación cambiaría automáticamente. Comprendiendo este principio, los ingenieros vietnamitas llevaron a cabo ajustes sutiles directamente en el campo de batalla. Contactaron de inmediato a la Unión Soviética para solicitar permiso para abrir los complejos SAM-2 con el fin de afinar los circuitos resonantes, y la parte soviética accedió. A partir de entonces, cada complejo SAM-2 vietnamita operó en una frecuencia separada, dejando el sistema de interferencias estadounidense completamente ineficaz. Como resultado, desde el 2 de abril hasta el 22 de noviembre de 1972, Vietnam derribó un total de 9 aviones B-52. Ese resultado obligó a los Estados Unidos a reconocer que la táctica de 3 B-52 con fuerte escolta ya no era segura, y llevó a Washington a cambiar hacia la estrategia de bombardeo masivo a finales de 1972, conocida como la Operación Linebacker Seconds. El 14 de diciembre de 1972, la Casa Blanca aprobó oficialmente la Operación Linebacker Seconds. Esta fue la ofensiva aérea más grande en la historia de la guerra moderna.
con la cual los Estados Unidos esperaban determinar el resultado de toda la contienda. Sin embargo, para ese momento, Vietnam ya había dominado las tácticas de combate contra los B-52 a través de numerosos enfrentamientos y se mostraba muy confiado en su plan. Primero, echemos un vistazo a las fuerzas que ambos bandos habían preparado antes de que comenzara la batalla. Del lado de los Estados Unidos, la fuerza de combate involucrada era enorme. Un total de 197 aviones B-52 compuestos por los modelos B-52D y B-52G. Casi la mitad de los aproximadamente 400 B-52 de todo el arsenal estadounidense. La Fuerza Aérea Táctica movilizó más de 2.000 aeronaves, incluidos F-4, F-105, F-111, A-6, EA-6A y B-66, listas para brindar apoyo y suprimir las defensas aéreas enemigas. Download as audio. La Marina desplegó 6 portaaviones junto con numerosos buques de mando, crucero, destructor y de rescate en la costa para asegurar el mando y el refuerzo. La 7ª y la 8ª divisiones aéreas lanzaron misiones desde bases en Guam y en Tailandia, manteniendo el tempo continuo de la campaña. La reserva de bombas y municiones superaba las 300.000 toneladas, suficiente para sostener varios días de intensos bombardeos continuos. El objetivo operativo era forzar a Hanoi a someterse en un breve periodo de tiempo. On the Vietnamese side, La Fuerza de Misiles de Defensa Aérea contaba con 19 regimientos de SAM-2, con más de 230 misiles, desplegados con flexibilidad y listos para maniobrar. La artillería antiaérea disponía de 14 regimientos, formando redes de fuego a baja y media altitud para proteger objetivos claves. La Fuerza Aérea de Caza consistía en 3 regimientos equipados con aviones MiG-21, MiG-19 y MiG-17, siempre listos para despegar de inmediato para la interceptación. Las unidades de milicia y autodefensa antiaérea estaban organizadas en miles de equipos en todo el norte, participando en la observación, la alerta y el combate a baja altitud. Los sistemas de vigilancia de radar estaban densamente dispuestos alrededor de Hanoi, Haiphong y Tai Nguyen para asegurar la detección temprana y la guía de control de tiro. Las posiciones de misiles estaban camufladas y dispersas, capaces de combatir de forma independiente y de mantener el seguimiento de objetivos incluso bajo condiciones de intensa interferencia. En la noche del 18 de diciembre de 1972, las formaciones de B-52 atacaron simultáneamente Hanoi y las áreas circundantes. Las fuerzas de defensa aérea de Vietnam abrieron fuego según lo planificado, derribando un B-52 en la noche inaugural, para luego consolidar y ajustar sus tácticas enfocándose en las formaciones de 3 aeronaves fuertemente protegidas. En la noche del 26 de diciembre, el enemigo desplegó su mayor fuerza de toda la campaña. El sistema de misiles terrestres mantuvo un seguimiento estable, organizó lanzamientos por salvas y alcanzó sus mejores resultados derribando 8 B-52 en una sola noche. Desde la noche del 27 de diciembre, junto con el fuego terrestre, a la Fuerza Aérea de Caza se le asignó la misión de atacar directamente a los B-52. El piloto Pham Tuan, del Regimiento 921, despegó de Ho Alac en un MiG-21, fue guiado para aproximarse a gran altitud, mantuvo parámetros de disparo estables, lanzó su misil a la distancia adecuada y destruyó un B-52 sobre el espacio aéreo de Hoa Binh. Este éxito confirmó que los MiG podían derribar B-52 en el aire sin necesidad de coordinación con los misiles lanzados desde tierra. Aplicando esa experiencia, en las noches del 28 y 29 de diciembre, el piloto Vu Xuan Thieu se aproximó a una formación de B-52 en condiciones meteorológicas adversas y bajo una intensa interferencia, sin contar con las condiciones de disparo suficientes, cumpliendo la orden de derribar la mayor cantidad posible de B-52 para obligar al enemigo a poner fin a la campaña. Decidió embestir directamente su MiG-21 contra el objetivo, sacrificando su vida y destruyendo el B-52. Esa decisión demostró el más alto nivel de determinación de la Fuerza Aérea en la fase final de la campaña. Después de 12 días y noches, el lado vietnamita derribó 81 aviones estadounidenses, incluidos 34 B-52 y 5 F-111. El 30 de diciembre de 1972, el presidente Nixon se vio obligado a ordenar el cese de los bombardeos al norte del 20º paralelo y a aceptar regresar a la mesa de negociaciones de París. La operación Linebacker II terminó en un fracaso para los Estados Unidos, que se vieron obligados a aceptar la retirada de sus fuerzas de Vietnam. Lo difícil de comprender es que los Estados Unidos continuaron empleando la misma táctica de uso del B-52.
limitándose a aumentar la cantidad y la densidad de las bombas en lugar de cambiar el método de combate. Por lo que el lado vietnamita fue comprendiendo gradualmente sus patrones operativos y organizó intercepciones cada vez más efectivas. Quizás los Estados Unidos creyeron que la enorme cantidad de bombas obligaría a Hanoi a rendirse, pero subestimaron la voluntad y la capacidad de adaptación de los vietnamitas. Fue precisamente la persistencia en utilizar las viejas tácticas lo que ayudó a los vietnamitas a perfeccionar su método para destruir los B-52. Ahora tienes la respuesta a la pregunta: ¿por qué pudo Vietnam derribar los B-52 estadounidenses? Todo el video demuestra que, si Vietnam se hubiera basado únicamente en el apoyo armamentístico soviético, jamás habría podido derrotar a los B-52 de los Estados Unidos. Una gran parte de ese éxito residió en la determinación, la audacia, la flexibilidad táctica y la disposición al sacrificio del pueblo vietnamita por su independencia. Si los Estados Unidos hubieran continuado volando sus B-52, temo que solo habrían matado al último vietnamita en lugar de hacer que el pueblo vietnamita se rindiera. De hecho, aparte de los B-52 derribados por Vietnam del Norte sobre los cielos del norte, hubo otros que fueron destruidos antes incluso de poder despegar. Cuando los bombardeos alcanzaron su máxima intensidad, los Estados Unidos se vieron obligados a establecer bases cercanas para el reagrupamiento, el repostaje y la rotación rápida. Eligieron Utapao, una base aérea costera en Tailandia, a menos de 1000 kilómetros de Hanoi, donde alrededor de 20 B-52 se mantenían en estado de alerta constante. Allí, 2 comandos de Vietnam del Norte se infiltraron en secreto y destruyeron hasta 8 B-52 directamente en la pista, un golpe que humilló a todo el sistema de seguridad estadounidense. La historia completa de esta misión estará en el próximo video. Si te interesa, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perdértelo. ¿Quieres que cuente más historias sobre la guerra entre Vietnam y los Estados Unidos? Deja tu comentario abajo. Nos vemos pronto.